La Llorona de la Laguna. Era una noche oscura y silenciosa, en la que la luna apenas se asomaba entre las nubes, como si temiera iluminar el camino que me llevaba a la laguna. Había escuchado historias sobre este lugar desde que era pequeño, relatos que mi abuela solía contarme al calor de la fogata, mientras el aroma del maíz asado se mezclaba con el aire fresco de la noche. La laguna tenía un aire de misterio, envolviendo la naturaleza en un halo de leyenda y superstición. A medida que me acercaba, el crujir de las hojas bajo mis pies parecía resonar en la oscuridad. La brisa suave acariciaba mi rostro, como un susurro que me invitaba a seguir adelante. Sin embargo, una sensación de inquietud comenzaba a apoderarse de mí. Me detuve un instante, recordando las advertencias de mi abuela sobre no aventurarse solo en la noche. «Nunca te acerques a la laguna cuando caiga la noche», solía decirme con un tono serio. La Llorona está ahí, llorando por sus hijos perdidos. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Siempre había sido así conmigo. Decidí que esta noche sería la noche en que descubriría si las historias eran reales o solo producto de la imaginación de mi abuela. Al llegar a la orilla de la laguna, el agua se extendía ante mí como un espejo oscuro, reflejando las sombras del entorno. La superficie era tranquila, pero en mi interior, una tormenta de emociones se desataba. Miré hacia el cielo, buscando respuestas en las estrellas, pero solo encontré más preguntas. Entonces, en medio del silencio, comenzó a llegar a mis oídos un llanto desgarrador. Era un sonido que helaba la sangre, un lamento que parecía salir de las profundidades de la tierra. El eco resonaba en mi pecho, y en ese momento, mis piernas se sintieron pesadas, como si la tierra quisiera atraparme. No podía dar marcha atrás. La curiosidad me empujó a avanzar. Cada paso que daba hacia el sonido parecía acercarme más a una verdad que no estaba seguro de querer conocer. A medida que me acercaba a la orilla, el llanto se volvía más intenso, casi como si estuviera llamándome. En ese instante, vi una figura blanca, etérea, de pie en la orilla. El corazón me dio un vuelco. Era una mujer, vestida con un largo vestido blanco que ondeaba con el viento. Su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros como un manto de sombras. Sus ojos, aunque no podía verlos claramente, parecían brillar con una tristeza infinita. La imagen me dejó paralizado. ¿Era un espíritu? ¿Una ilusión creada por mi mente? Mientras la observaba, el llanto se transformó en un eco de mis propios miedos. La figura giró lentamente hacia mí y sentí que su mirada atravesaba mi alma. ¿Dónde están mis hijos?, y preguntó con un tono que resonó en mi mente. La pregunta era un grito desgarrador, un recordatorio de la pérdida y el dolor que había soportado. No sabía si debía responderle o huir. La leyenda de la Llorona decía que si la escuchabas, eras parte de su historia. No lo sé, logré murmurar, sintiendo cómo la voz se me hacía un nudo en la garganta. No los he visto. En ese momento, la figura se acercó un paso y el agua de la laguna comenzó a agitarse. «Búscalos», insistió, su voz ahora resonando como un eco en la noche. «Búscalos antes de que sea demasiado tarde». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Por qué me decía eso a mí? ¿Qué podía hacer yo? La tristeza en su voz era palpable, y sentí una conexión extraña, como si de alguna manera supiera que la había estado buscando. En un impulso, decidí acercarme un poco más. «¿Por qué lloras?», yo le pregunté, mis palabras temblorosas. «Los perdí», respondió, y en su voz había un mundo de dolor. «Los perdí en esta laguna, y cada noche vengo a buscarlos, pero nunca regresan». Sus lágrimas caían al agua, creando ondas que se expandían y rompían la calma de la superficie. «Soy la Llorona, y estoy condenada a vagar por la eternidad, buscando a mis hijos». Su historia resonó en mi interior, y de repente me sentí abrumado por la tristeza. La leyenda que había escuchado toda mi vida cobraba vida frente a mí. «No puedo ayudarte a encontrarlos», le dije, sintiendo que mi voz se ahogaba en el dolor que emanaba de ella. «Pero puedo quedarme contigo un momento». La mujer me miró, y en su mirada había un destello de esperanza. Me acerqué un poco más, y ella extendió su mano. La tomé, y al hacerlo, sentí que una corriente de energía recorría mi cuerpo. En ese instante, vislumbré fragmentos de su vida, imágenes de una mujer feliz con sus hijos, jugando en la orilla de la misma laguna. Pero luego, todo se tornó oscuro.
La visión se desvaneció y volví a la realidad. La mujer comenzó a llorar nuevamente y su llanto resonaba en mi corazón. Están atrapados aquí, en este lugar entre los vivos y los muertos. No puedo cruzar al otro lado sin ellos. Mis pensamientos se agolpaban. La laguna, con su belleza tranquila, escondía un profundo dolor. ¿Cómo puedo ayudarte?, le pregunté, sintiendo que debía hacer algo. No puedo dejarte aquí sola. Debes buscar en las profundidades, dijo con un tono de urgencia. Si logras encontrarlos, quizás me libere de esta condena. La idea de sumergirme en esas aguas oscuras me llenaba de terror, pero sentí que no podía negarme. La mujer había compartido su dolor conmigo, y de alguna manera, era parte de su historia ahora. Lo haré, dije, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Con cada palabra que pronuncié, la mujer sonreía, aunque su tristeza seguía presente. Gracias, dijo, y su voz se volvió un susurro. Debes sumergirte al amanecer. Cuando las primeras luces del sol toquen el agua, allí encontrarás lo que busco. Pasé el resto de la noche en la orilla, compartiendo historias con La Llorona, escuchando su vida, sus amores y su dolor. Me habló de sus hijos, de sus risas y travesuras, y de cómo un día, en un momento de desesperación, los había perdido en las aguas de la laguna. Cuando el primer rayo de sol apareció en el horizonte, me sentí lleno de determinación. La mujer me miró con una mezcla de esperanza y tristeza. Ve, y recuerda, si no vuelves no podrás salir de aquí. Respiré hondo y me acerqué al agua. Sentí que el frío me calaba hasta los huesos, pero la promesa de ayudarla me empujó a sumergirme. Al entrar en el agua, una ola de frío me envolvió, y el llanto de La Llorona resonaba en mis oídos. Bajé más profundo, sintiendo que la presión del agua me rodeaba. En la oscuridad, vislumbré sombras que danzaban a mi alrededor. Con cada movimiento, la imagen de sus hijos se hacía más clara. Eran dos niños, un niño y una niña, jugando y riendo en la orilla. Los recuerdos de La Llorona eran tangibles y podía sentir su amor por ellos. De repente, un tirón me llevó a una caverna debajo de la laguna. Allí, en la penumbra, vi a los niños. Estaban atrapados, pero no parecían asustados. ¿Estás aquí para ayudarnos?, preguntó el niño con una voz suave. Sí, respondí, sintiendo que el tiempo se detenía. Tu madre está buscándoos. Vengo a traeros de vuelta. Los niños sonrieron, y en ese instante, todo el dolor y la desesperación que había sentido se desvanecieron. Juntos, comenzamos a nadar hacia la superficie. La luz del sol se filtraba a través del agua, guiándonos mientras ascendíamos. Finalmente emergimos, y el aire fresco llenó mis pulmones. La Llorona estaba allí, esperándonos con lágrimas de alegría. «Mis hijos», exclamó, y se lanzó hacia ellos, abrazándolos con un amor que trascendía el dolor. La escena era hermosa y desgarradora a la vez. Estaba presenciando el reencuentro de una madre con sus hijos, un momento que parecía sacado de un sueño. «Gracias», dijo La Llorona, su voz llena de gratitud. «Gracias por traerlos de vuelta». Mientras los abrazaba, una luz brillante comenzó a rodearlos. La laguna, que antes había sido un lugar de tristeza, ahora se llenaba de esperanza. «Es hora de que nos vayamos», dijo ella, y los niños asintieron sonriendo. Con un último vistazo hacia mí, La Llorona y sus hijos comenzaron a desvanecerse, llevándose consigo el dolor que había atormentado a la mujer durante tanto tiempo. «No llores por mí», susurró. «Siempre estaré con ellos y en la memoria de aquellos que eligen recordar». Y en un instante, desaparecieron, dejando atrás solo el eco de sus risas y un aire de paz que envolvía la laguna. Me quedé en la orilla, sintiendo que había sido testigo de algo extraordinario. La Llorona ya no era solo una leyenda aterradora, era una madre que había sufrido, pero que finalmente había encontrado la paz. La luz del día se alzaba sobre la laguna, transformando el paisaje. El agua, que antes parecía oscura y amenazante, ahora brillaba con un resplandor dorado. Había aprendido que no hay sombras sin luz, y que incluso en el lugar más oscuro, la esperanza puede renacer. Regresé a casa con el corazón ligero, sabiendo que había llevado a cabo una tarea importante. La historia de La Llorona se convertiría en parte de la mía, y cada vez que mirase la laguna, recordaría el amor incondicional de una madre y el poder de la redención. Y así,
La leyenda de La Llorona continuaría, pero ahora con un nuevo capítulo, lleno de luz y esperanza.